a grabar, perfecto, se ve todo bien. Sí, se ve bien, perfecto. Bueno chicos, la clase de hoy... no, esto, casi cierro lo OBS. Bueno, la clase de hoy chicos va a ser sobre el tema de arrays bidimensionales. Voy a estar atento al Meet todo el tiempo para aceptar a la gente. Que bueno, a diferencia de los arrays unidimensionales, estos arrays se comportan como matrices matemáticas más que como vectores. Estos mismos van a tener, aparte de solamente filas, van a tener sus propias columnas. Me imagino que ya en matemática habrán visto matrices, o al menos una introducción a esto. Confírmenme ahí por el chat si más o menos sé. Mm. Bueno, nos habían dicho que programación iba a estar en conjunto con matemática. Bueno, pero se ve que no. Bueno, debe ser por el tema de los paros. Así que bueno, vamos a hacer. Ya lo van a ver. Ya les van a dar la descripción técnica de cómo manejar matrices desde un punto de vista matemático. eh, Cuando lo vean en matemática. Así que, bueno, esa explicación ya se las dejo más al profe de matemática. Pero en breve, ¿qué sería una matriz? Sería como un vector matemático, pero tiene dos dimensiones, tanto filas como columnas, en donde ustedes van a poder guardar un conjunto de información dividido de la siguiente manera. Por ejemplo, ahí está. Vamos a poner acá un par de números. 3, 4, 8, por ejemplo. Y acá voy a poner voy a agrandar un poquitito esto. Ahí está. 5 menos 2, 10. Y acá voy a poner un poquito más abajo. Voy a agrandar un poquito la matriz. Voy a poner un poquito más para que quede parejo otra serie de números. 7 menos 4 menos 1. Ahí está. Y ahora sí. Vamos a cerrar la matriz. Ahí está. Perfecto. Bueno, esto sería una matriz. Ustedes van a tener un conjunto de números, por ahora lo que van a ver en matemática, en donde los van a separar tanto en filas como en columnas. Cada fila se representa, lo voy a poner un color, vamos a poner las filas de rojo, esperen que alguien más se quiere unir. Ahí está. Las filas las voy a poner en rojo. Esto sería la fila 1. Esta sería la fila 2. Y esto sería la fila 3. Ahí está. Estas tres filas significan la cantidad de filas que va a tener mi matriz, que son 3. Esta matriz es una matriz de 3×3. ¿Por qué de 3×3? Porque tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Y cómo reconozco las columnas? Las voy a poner en verde. Todo esto, todo lo que está acá, lo voy a poner en todo en un contorno para que se entienda. Todo esto sería la columna 1. Todo esto sería la columna 2. Y todo esto
sería la columna 3. Ahí está. Las matrices no necesariamente van a tener el mismo número de columnas que de filas. Esperen, voy a estar por el Meet y por acá todo el tiempo aceptando gente, así que hasta que venga Albana, no sé si vino todavía. Una vez que venga ya se va a encargar ella, pero por ahora va a estar yo moviéndome de acá para allá cada vez que quiera unirse a alguien. Bueno, yo no necesariamente voy a tener matrices con la misma cantidad de filas y columnas. Yo puedo tener una matriz con, por ejemplo, 3 filas y 2 columnas. Vamos a desarrollarla, que sería una matriz B, le vamos a poner. Y esta matriz sería de, vamos a poner acá, 3 por 2. ¿Qué significa? 3 filas, 2 columnas. ¿Cómo representaría esta matriz B en mi sistema? De la siguiente manera. Tengo que poner, ahí, esperen, en negrito así. Vamos a más o menos hacerlo así. Ahí está. Y vamos a poner, la fila 1 va a tener el número 3 y el número 6, por ejemplo. La fila 2 va a tener el número menos 2, menos 4, perdón, y 0, por ejemplo. Estoy metiendo números al azar. Y la última fila va a tener el número 1 y el número menos 1. Bien, esto lo que es una matriz de 3 por 2. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas. Fila 1. Fila 2. Y fila 3. Y 2 columnas. Esta sería columna 1 y columna 2. Ahí está. Y también puedo tener una matriz de 2 por 3, o sea, con 2 filas y con 3 columnas. Vamos a hacerla un poco más para acá abajo. A ver, vamos a agrandar esto. Lo estoy haciendo muy grande, entonces lo voy a agrandar. Bien. Esta va a ser una matriz con 2 filas, pero con 3 columnas. Entonces sería algo así. Vamos a poner matriz C a esto. Y esta matriz va a ser de 2 por 3. Bien, esta matriz va a tener, por ejemplo, el 3, el 6 y el 9. Estos puntos me los hace automáticamente cuando hago un espacio. Y, por ejemplo, va a tener también el menos 2, el 0. Estoy inventando números, pero para que vean que los valores que puede tener. Y el 7. Esperen que acepto a alguien más que se quiere unir. Ahí está. Bien, esta matriz se la conoce como matriz de 2 por 3. ¿Por qué? Porque tiene 2 filas. Fila 1. Estoy escribiendo con una sola mano. Fila 1, perfecto. Y fila 2. Y tiene 3 columnas. Por eso de 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. Columna 1. Columna 2. Y columna 3. Ahí está. Bien. Esa sería una matriz de 2 por 3. Estos son los 3 ejemplos que vamos a ver por ahora. Son 3 tipos de matrices. Una que tiene la misma cantidad de filas y columnas.
otra que tiene más filas que columnas y otra que tiene más columnas que filas. Bien, dependiendo del tipo de matriz, yo capaz puedo hacer alguna operación o no. Eso lo vamos a ver en los ejercicios, pero en realidad eso lo deberían ver en matemáticas. No me voy a meter en temas matemáticos. De hecho, chicos, los ejercicios están destinados a lo que vieron en matemáticas, así que después vemos con qué practicamos después, porque si no llegan a ver matrices, no vamos a poder avanzar mucho con el tema de los ejercicios propuestos. Pero bueno, después vemos qué onda con eso. Pero la idea es esta. Una matriz va a tener tanto una fila como una columna. Las filas se representan por todo este segmento que está acá. Esto que estoy recorriendo por acá. Fila 1, fila 2, fila 3. Y las columnas, todo lo que está acá. Así, columna 1, columna 2, columna 3. Esto en programación no lo vamos a guardar solamente con números. Nosotros vamos a poder guardar lo que queramos en programación. Pero bueno, esta breve introducción es para que sepan cómo se estructura una matriz más o menos. Después lo van a ver con más precisión en matemática. ¿Alguna duda por ahora? Por ahora nada más estamos graficando, no pasamos a programar nada, pero para que vean un contexto de lo que vamos a ver. Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a meterlo esto en programación. Igual intuyan, que esto va a ser como los arrays. O sea, yo no voy a tener solo números acá, voy a poder tener lo que quiera. Hoy, al menos por hoy, vamos a hacer todos números, cosa que sea más fácil de manipular. Pero más adelante lo que vamos a hacer es manipular todo esto teniendo strings, teniendo flotantes, teniendo cualquier tipo de dato. Bueno, vamos a representar estas tres matrices, la matriz A, la matriz B y la matriz C, en nuestro código, a ver cómo lo podemos hacer. Bien, arranquemos por la matriz A. Bueno, vamos acá, al visual, voy a abrir uno llamado introducción. Vamos a poner primero que un array bidimensional es una estructura de datos que contiene elementos separados en filas y columnas, formando una tabla. Se lo conoce como matriz. Cada vez que hablemos de un array bidimensional, vamos a hablar de una matriz. Cada vez que hablamos de un array unidimensional, vamos a hablar de un vector. Son temas que van a ver también en matemática, por eso están relacionados. Y son formas de estructurar datos en programación que, bueno, si lo ven de manera matemática no va a haber mucha diferencia. Es prácticamente muy similar la forma de estructurar. A las matrices en Python se las representa como... Esperen que alguien más se quiere unir. Ahí está. Perfecto. A las matrices en Python se las representa como listas anidadas. ¿Qué sería una lista anidada? Una lista que dentro de sí tiene varias listas. O sea, es una lista que dentro tiene otra lista. Y esa lista va a tener diferentes elementos, diferentes listas dentro de sí. Una lista va a tener otras listas dentro. Y así sucesivamente. Cada elemento de esa lista va a ser una lista. Ahora se va a ver mejor en el ejemplo que directamente con la descripción técnica. Pero es una lista dentro de otra lista. Bien, para declarar una matriz, yo voy a declarar esta primero, la matriz A. Y la matriz A es una matriz de 3×3. Para crear una matriz, lo que tienen que crear primero es la lista. Esta va a ser la parte de las filas de la matriz. Vamos a representar la fila de la matriz con la primera lista. Y las segundas listas que van a estar dentro de la primera, van a ser las columnas de esa matriz. Columna 1, columna 2, columna 3. Bien, lo que vamos a hacer es representar, digamos, esta matriz de 3×3.
Bien. No, perdón, dije medio algo pifiado, perdón. Va a tener una matriz general, perdón, una lista general y dentro va a tener cada una de las listas que van a ser todas las filas de la matriz. Fila 1, fila 2, fila 3. ¿Qué vamos a hacer acá? Esta matriz, primero lo que van a hacer es siempre abrir los corchetes y poner un enter. Cosa que quede el último corchete acá y el primer corchete acá. Y acá en el medio van a poner todas las filas de su matriz. La vamos a ver para copiarla. Fila 1 es el 3, el 4 y el 8. Entonces abro otro corchete y pongo 3, 4 y 8. Esta es la primera fila. Coma, enter. Vamos a la segunda fila. 5, menos 2 y 10. Coma, vamos a la próxima fila. 7, menos 4, menos 1, por ejemplo. Y de esta manera lo que hicimos, lo voy a agrandar un poco más, es prácticamente estructurar esto mismo. Cada una de las filas de la columna, perdón, cada una de las filas de la matriz, me equivoqué yo, va a estar representada en esta lista anidada, en este array bidimensional. ¿Cómo es un array bidimensional? Es un array gigante que dentro de sí tiene varios arrays dentro. O sea, trabaja para dos dimensiones. Es un array, que es el array principal, que dentro de sí tiene varios arrays dentro. ¿Ven? Tiene cada uno de estos arrays que va a tener es una fila diferente. Fila 1, fila 2, fila 3. Y como lo vemos así representado, por eso les recomiendo que lo hagan así, porque lo pueden hacer todo en una misma línea y se van a perder. Esto mismo lo pueden hacer así y les va a funcionar de la misma manera. Esto lo pueden representar así y les va a funcionar igual. Pero el problema que van a tener acá es que se van a confundir un poco. No van a saber cuándo arranca una fila o cuándo termina otra. De esta manera, representándolo así, van a saber que esta es la fila 1, que esta es la fila 2 y que esta es la fila 3. Es la manera que tenemos nosotros para crear matrices de una manera visual y poder manipularlas. Otra persona se quiere unir, espera un segundo. Ahí está, ahí llegó Albana. Lo voy a poner para que acepte a los chicos mientras van llegando. Ahí seguimos. Bien. Bueno, de esta manera, chicos, estructuran una matriz similar a lo que hicimos en el Paint. Ven que es muy similar. Ven que se ve muy similar. Y es más fácil yo darme cuenta. Esta va a ser la fila 1, esta la 2 y esta la 3. Es una matriz, es una lista grande, que es la lista principal, que dentro de sí tiene varias listas. Cada una de estas listas que tiene dentro es cada una de las columnas que va a tener mi matriz. Cada una de las filas, me equivoqué. Siempre me confundo el concepto de columna, fila, a veces me mareo con eso. Cada una de las filas de la matriz va a estar representada en cada una de los elementos de esta lista. Es una lista que arranca desde la línea 4 a la 8, que dentro de sí tiene varias listas. Cada una de las listas que tiene dentro son las filas de esta matriz. Fila 1, fila 2, fila 3. ¿Me siguieron hasta acá, chicos? Perfecto. Ok, vamos a generar la matriz B y después la matriz C para que vean cómo se genera una matriz de cada uno de los distintos tipos que podemos tener. Después cuando lo vean en matemática lo van a ver más profundo el tema, que hay varios conceptos de matrices bastante interesantes. La matriz B era una matriz de 3×2. Acá vamos a poner matriz de 3×3. La matriz B es una matriz de 3×2. O sea que tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces, lo que vamos a hacer es 3 matrices va a tener. Perdón, 3 listas va a tener esta lista. Y cada una de estas va a ser las filas de esa matriz. La primera fila va a tener el 3 y el 6.
La segunda fila va a tener el -4 y el 0. Y la tercera fila va a tener el 1 y el -1. Y así representamos la matriz B. Es una matriz de 3×2, 3 filas y 2 columnas por cada fila. 2 columnas, 2 columnas, 2 columnas. Bien. Y la matriz C, eso lo dejo acá, es una matriz de 2×3. O sea que tiene más columnas que filas. ¿Cómo se representa? Tenemos fila 1 y fila 2. Y esta va a tener 3 datos, porque son 3 columnas. El ejemplo era este. Teníamos el 3, el 6 y el 9. Fila 1. Y acá tenemos el -2, el 0 y el 7. Fila 2. Y así es como estructuramos los 3 tipos de matrices. La forma es básica, fácil. Tenemos que crear un array principal y dentro de sí todos los arrays que representan a cada una de las filas de mi matriz. Bien. Ahora, chicos, vamos a tratar de acceder a los elementos de cada una de las matrices. Y acá hay un pequeño cambio con los arrays. No va a ser tan fácil. Va a tener sus pequeñas complicaciones. Bien. Ahora volvamos a la matriz y vamos a tener en cuenta una cosa. Como esto es una lista que dentro tiene listas, las mismas van a tener índices, tanto la lista principal como las listas secundarias que están acá dentro. Entonces, la primer matriz que vamos a usar como esta, el ejemplo, que es una matriz de 3×3, va a tener su primer fila el índice 0, su segunda fila el índice 1 y su su tercera fila el índice 2. Y cada una de las columnas también va a tener un índice. Mejor lo voy a graficar en el Paint porque hacer esto no me lo va a dejar y me va a romper todo acá dentro del Visual. Mejor hagámoslo en el Paint. Acá en programación va a haber una diferencia que con matemática. Con matemática, primero vamos a ver el lado de la matemática, lo que van a ver muy pronto. Cada una de las filas y columnas se le da un identificador. Al primer dato que aparece acá se le conoce como 1, 1, que es la posición de ese elemento. El elemento este es el 1, 1, que es fila 1, columna 1. Este elemento se lo conoce como 1, 2 y este elemento se lo conoce como 1, 3. Este elemento, como ya estamos en la segunda fila, se lo conoce como 2, 1. Este se lo conoce como 2, 2 y este como 2, 3. Y este último se lo conoce como 3, 1, 3, 2 y 3, 3. El 1, 1 es el primer elemento que se va a tener en cuenta en la matriz, que es el elemento de fila 1, columna 1. Y el 3, 3 es el último, el que está a la derecha y abajo, que es fila 3, columna 3. Ahí es como se clasifican estos elementos. Lo van a ver bien en matemática. De hecho, si ustedes buscan matriz, ahí está, van a ver que esto es lo mismo que les dije recién. Cada uno de los elementos tiene como un identificador que se les va a dar. El 1, 1, el 1, 2 y 1, 3 son todos los elementos de la primera fila. El 2, 1, 2, 2 y 2, 3 son todos los elementos de la segunda. El 3, 1, el 3, 2 y el 3, 3 son todos los elementos de la tercera fila. Primero se tiene en cuenta la fila y después la columna. Esto se dice como el número 3 es el elemento de fila 1, columna 1, el 4, fila 1, columna 2 y el 8, fila 1, columna 3. El 5, fila 2, columna 1, el -2, fila 2, columna 2, el 10, fila 2, columna 3 y el elemento 7 es fila 3, columna 1, el -4 es fila 3, columna 2 y el último, el -1, es fila 3, columna 3. Esto normalmente se lee de arriba a la derecha, se va a ir leyendo de esta manera
Cuando lo recorran se va a ir leyendo de esta manera. Este es el paso en el que se va a ir leyendo el orden cuando después lo vayan a recorrer. Pero en programación ocurre algo un poquitito diferente. En programación, a este elemento llamado 1, 1, que en matemática lo van a ver 1, 1, acá lo vamos a llamar 0, 0. Por el tema de los índices. Fila 0, columna 0 lo vamos a llamar. Porque es la primer fila y la primer columna. ¿Vieron que los índices arrancan en 0? Bueno, entonces acá lo vamos a llamar el elemento 0, 0. En matemática lo van a llamar el 1, 1. Acá en programación le vamos a decir el 0, 0. Acá también lo vamos a llamar 0, 1 y acá 0, 2. Lo vamos a llamar 1, 0, 1, 1 y 1, 2. Y lo vamos a llamar 2, 0, 2, 1 y 2, 2. Esa es la única diferencia que vamos a tener entre las matrices en la matemática y en la programación. Como acá los índices arrancan en 0 y no los numeramos en 1, el primer elemento de la matriz va a ser el 0, 0, después el 0, 1, después el 0, 2 y así sucesivamente. ¿Siguieron hasta acá más o menos? Por ahora solo lo graficamos, ahora lo vamos a poner un poco en código. ¿Vamos bien, chicos? Bien, perfecto. Entonces ahora, sabiendo eso, vamos a empezar a estructurar esto en código. Voy a elegir la matriz 3×3 para usar de base, pero pueden usar cualquiera de las tres. Lo que voy a hacer es, a esta matriz la voy a dejar más abajo, cosa que la maneje. Esta la voy a comentar y voy a poner una nueva acá abajo para manipular a esta, para que sea el centro esta matriz. Lo que vamos a hacer es primero hacer un print, mostrar la matriz, a ver qué pasa. Y acá sucede algo diferente a las listas. Acá me voy a perder, literalmente. Y cuanto más grande sea la matriz, me voy a perder más. Si hago un print de la matriz, se me muestra así. Se muestra como si fuese una sola fila. ¿Qué problema tengo con esto? Que probablemente, si la matriz es muy grande, no sepa cuándo arranca una y cuándo arranca otra. Sépanlo que una matriz es un array gigante que dentro de sí tiene varios arrays. Cada uno de estos arrays representa a la fila 1, fila 2 y fila 3 de mi matriz. Entonces, si hacen un print de la matriz, probablemente se pierdan. Entonces, para que ustedes mostrar una matriz correctamente, vamos a tener que crear nuestra propia función que muestre una matriz. Y ahora en un rato lo hacemos. Primero lo que quiero que le vean es cómo acceder a los elementos de cada una de las filas. Para acceder a los elementos de una matriz, hay que tener en cuenta su fila y su columna. ¿A qué fila quiero acceder y a qué columna quiero acceder? Yo puedo acceder solo a la fila o puedo acceder tanto a la fila como a la columna. Si yo accedo solo a la fila, puedo mostrar toda una fila completa de mi matriz. Por ejemplo, si quiero mostrar todos los elementos de la primer fila, pónganse en contexto de que esta es la primer fila, el 3, el 4 y el 8, puedo poner lo siguiente. Matriz A, y accedo acá a la fila que quiero acceder, que es la fila del índice 0, la fila 0. Esta fila 0, que es la primer fila de mi matriz, me va a traer los elementos de la primer fila, todos, el 3, el 4 y el 8. Si quiero acceder a todos los elementos de la segunda fila, tengo que poner, obviamente, matriz en índice 1.
Recuerden, la fila 2 la representábamos con el índice 1. Simplemente hacemos esto porque en programación el primer elemento es índice 0. Entonces acá, fila 1 es el índice 0, fila 2 el índice 1, fila 3 el índice 2. Pero en matemática lo van a ver en orden, no van a ver fila 0, van a ver fila 1, fila 2, fila 3. Acá cambia simplemente por el tema de las posiciones de un array, que arrancan en 0, no arrancan en 1. Entonces tenemos que simplemente tener en cuenta esto. Entonces, si quiero acceder a la segunda fila, matriz en índice 1. Y me accede a la segunda fila, que es el 5, que es el menos 2 y es el 10. Si quiero acceder a los elementos, todos los elementos de la última fila, tengo tres maneras, como teníamos en los arrays. Primero cuento cuántas filas tengo. Tengo 3 filas. Entonces sé que la última va a ser el índice 2. A ojo. Esto lo miré a ojo. Miré, conté los elementos y lo intuye. El 7, el menos 4 y el menos 1. También, si yo no sé la cantidad de filas que tengo, porque la matriz la saqué de otro lado, o la extraje un archivo, puedo calcular la cantidad de filas. Para hacer esto es simplemente a la matriz completa, hacerlo en lem. La función lem a la matriz me trae la cantidad de filas de la matriz. No me trae la cantidad total de elementos que va a tener la matriz. Eso no es lo mismo. Me va a traer la cantidad de filas de la matriz. Ojo, no la cantidad de elementos. Entonces, una vez teniendo la cantidad de elementos, puedo también mostrar la última fila. ¿Cómo? Sabemos que el último elemento de un array es la cantidad de elementos menos 1. Entonces, la última fila de mi matriz va a ser cantidad de filas menos 1. Y me va a traer también la última. ¿Ven? Y también, esto solo funciona en Python, pero se los muestro como alternativa. También el índice menos 1 me va a funcionar en este caso. Matriz A en índice menos 1 me va a traer el último elemento de la matriz. La última fila de la matriz. ¿Ven? También. Esto solo funciona en Python. No les recomiendo tanto usarlo porque si después pasan a otro lenguaje y se acostumbran de esta manera, van a tener varios problemas. Así, ¿cuál les recomiendo yo? Siempre que usen algo como esto. Que calculen con un lem la cantidad de filas y que muestren la última fila, que es cantidad de filas menos 1. Bien, con esto me siguieron, chicos. Es parecido a los arrays, solamente que ahora cuando accedemos al índice no muestra el dato, sino que muestra la fila nada más. Todos los elementos de la fila. Bien. ¿Siguieron hasta acá, chicos? Perfecto. Y esto que les mostré antes, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, que lo graficamos acá, que ya me está empezando a quedar medio desprolijo esto, pero bueno, no importa. Es la forma, es digamos la posición que yo voy a tener para poder acceder a los números, los datos concretos de la matriz. Si yo quiero acceder solamente a un número de estos, solamente un número, tengo que poner tanto su fila como su columna. El índice de su fila y el índice de su columna. Por ejemplo, vamos a hacer un par de ejemplos. Ahora, en vez de filas solamente, quiero mostrar datos concretos. Quiero mostrar el elemento que se guarda en la fila 1, columna 1. Para hacer esto, tengo que especificar el nombre de mi matriz, especificar en qué fila quiero estar, que es la fila 0. Si yo ejecuto esto, me va a mostrar los elementos de la fila 0. Y como la fila 0 también es una matriz, tengo que nada más también acceder a su columna. Entonces, acá también, al lado,
pongo otro corchete y especifico qué columna quiero acceder. Si quiero acceder al elemento 1, el elemento que se guarda en la fila 1, columna 1, accedo a la fila 0, columna 0. Porque acá es al revés, acá arrancan 0, no arrancan 1. El 0, 0 es el elemento 3, el número 3. Entonces, si yo le indico esto al programa, me va a buscar lo que hay en la primer fila y lo que hay en la primer columna. Ejecutamos y van a ver que me va a mostrar el número 3. ¿Por qué funciona esto? Porque dentro de la matriz hay una lista. Dentro de esta lista hay otra lista. Por eso se conoce como lista anidada, una lista dentro de otra. Entonces, como hay otra lista ahí dentro, tengo que acceder también al índice de esa otra lista. Estoy accediendo al valor de una fila, que también es una lista, cada fila. Y para acceder al valor concreto, tengo que también seleccionar el número de columna. Columna 0, por ejemplo. De esta manera, chicos, lo que hacen es acceder a los valores de esta matriz. A los valores unificados de esta matriz. Este sería el número 3. Si quiero acceder a la fila 1, columna 2, tengo que acceder a fila 0, columna 1. Y me va a acceder al número, no me acuerdo cuál, el 4. Muestro esto y me va a mostrar el 4. Si quiero mostrar lo que se guarda en la fila 1, columna 3, también fila 0, columna 2. Y también me lo va a mostrar sin ningún problema. Y así sucesivamente. Por ejemplo, no vamos a poner todos, vamos a poner un par. Quiero acceder a lo que se guarda en la fila 2, columna 2. Bueno, simplemente pongo matriz A, fila 1, columna 1. Porque en la fila 1, columna 1 es el índice 0, 0. La fila 2, columna 2 es el índice 1, 1. Entonces me va a acceder al menos 2. Porque lo que guardé en la mitad de la matriz, en la fila 1, columna 1, del índice 1, columna 1, de la fila 1 y del índice 1 de la columna, es el número 2. Y si quiero acceder al último elemento, al que está acá a la derecha, el menos 1, este que está acá, puedo acceder a la fila 2, columna 2. Y acá de nuevo, me da Python alternativas para hacer esto. Si quiero acceder al último, al extremo abajo a la derecha, puedo accederlo de varias maneras. A ojo, poniendo el índice 2, 2 y accedo al menos 1 que está acá. Sabiendo la cantidad de filas o columnas, calculándolo, para saber la cantidad de filas, recuerden, usamos la función, ¿dónde está? Acá, lem. Ahí está. Y para saber la cantidad de columnas, ojo, para saber la cantidad de columnas, también usamos la función lem, pero ponemos matriz en A en, por ejemplo, la fila 0. No importa si es la 0, la 1 o la 2, todas las filas van a tener la misma cantidad de columnas. Entonces elegimos, por ejemplo, la 0 y me va a calcular la cantidad de columnas también. Ojo, si la matriz está vacía, si la lista está vacía, esto rompe. Así que tengan cuidado con esto. Pero para saber la cantidad de columnas, accedo a cualquiera de las filas, sea fila 1, 2 o 3, y le hago un lem. Entonces también puedo hacer, como hicimos acá, como hicimos acá, en este print, puedo saber esto con esta alternativa. Cantidad filas menos 1 y cantidad columnas menos 1. Y de esta manera también puedo acceder al último elemento de la matriz, al que está a la derecha y abajo. Y también Python me permite los negativos, los índices negativos. Puedo usar el menos 1 directamente en los dos casos y automáticamente me va a mostrar el último elemento de la matriz, que es el que está a la derecha y abajo. Muestro
y también me va a mostrar el -1. Entonces acá también funciona lo mismo, porque es la misma ciencia, es recorrer arrays. Estamos recorriendo arrays, solamente que esta vez es un array que dentro tiene varios arrays. Entonces, por eso hago esa doble verificación. Entonces, en resumidas cuentas, para acceder a un valor de una matriz, un valor que va a tener dentro de mis matrices, un valor específico de mis matrices, lo vamos a poner acá. De mi matriz. La fórmula es esta. Mi matriz. Acá va la fila, para que no se olviden, y acá va la columna. Acá va primero el índice de la fila y después el índice de la columna. Una vez que se acostumbren a esto ya va a salir automático. La fila primero y después la columna, nunca al revés. Eso puede ser pregunta de examen. ¿Qué viene primero, la columna o la fila cuando accedo a una matriz? Siempre va a haber, primero van a acceder a la fila y después a la columna. Si no, no se va a poder. Bien. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Bien. Perfecto. Ahora vamos a tratar de recorrer, o sea, mostrar una matriz. Bien, lo que vamos a hacer es, digamos, alguna funcioncita. Lo vamos a hacer primero así a mano y después lo vamos a pasar a una función, porque después nos va a servir. Mostrar una matriz. Hacer esto, ya les dije que es bastante contraproducente, porque no vamos a saber si la matriz es muy grande, cuándo arranca, cuándo termina. Porque no vamos a guardar solo números, vamos a guardar strings, flotantes, cualquier tipo de dato. Entonces va a estar todo mezclado y si se muestra todo así, no voy a saber qué es lo que estoy mostrando. Entonces la mejor forma de mostrar una matriz, vamos a poner que esto no, que no es aceptable. La mejor forma que tenemos de mostrar una matriz es recorrerla. ¿Y qué recorremos? Tenemos que recorrer tanto las filas como las columnas. For fill in range. Acá en vez de poner i, muchos ponen i y j. Pero para hacerlo más fácil, yo les pongo fila y columna. ¿Para qué? Para que sepan que están recorriendo las filas y después están recorriendo las columnas. Que esto va en orden. Primero la fila, después las columnas. Recorro las filas. ¿Cómo calculo el largo de las filas? La cantidad de filas. Hasta el largo de la matriz. Siempre el largo de la matriz es la cantidad de filas. Y ahí también recorro las columnas. Y como recorro las columnas, tengo que saber hasta el largo de la matriz en índice 0 o en índice fila, como ustedes quieran. Es lo mismo. Si ponen acá índice 0 o índice fila, es lo mismo. Porque todas las filas, chicos, acá lo pueden poner como la alternativa. Ahí está. Porque todas las filas van a tener la misma cantidad de columnas. Así que acá pueden ponerlo con índice 0 o índice fila. Si quieren algo más seguro, pongan índice fila, porque si el que estructuró la matriz la hizo mal, va a fallar. Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? ¿Qué hago? Decime. ¿Por qué todo dos veces el in range? Porque uno va a recorrer las filas y otro las columnas. Para tener el valor, para tener un valor individual de un elemento necesitaba tanto la fila como la columna. Si yo no tengo eso, no puedo recorrer una matriz. Entonces hacemos dos for. Uno que me obtenga el valor de la fila y otro que me obtenga el valor de la columna. Para eso, para ir recorriendo cada uno de los elementos del 00 hasta el 22. Lo que voy a hacer por ahora es mostrar qué me queda acá. Voy a mostrar fila, voy a mostrar la fila y voy a mostrar la columna para que vean. Voy a hacer un print nada más acá y acá voy a hacer otro print para que me haga como un salto de línea, para que vean qué es lo que hace esto. Van a ver que booleano no es un iterable.
in range for in range, sí, hasta el largo de la fila for i. Puse 2 veces in range. Perdón. O sea, hablas de esto que hice mal, ¿no? Puse 2 veces el in range. Eso porque... gracias, sí. No, perdón, entendí cualquier cosa. Perdón, fue error mío, copié 2 veces el in range. Ahí está, por eso me falló. Ahora sí. No, fue mala mía. Esto de por tocar 2 veces, tantas veces in, y se me puso 2 veces el range. Bien, ni me había dado cuenta. Gracias por la aclaración. Bueno, esto que están acá son los índices de las filas y de las columnas. El 00, el 01, el 02, ¿ven? 00, 01, 02. Y después va al 10, 11, 12. Van a ver que acá va al 10, 11, 12. Y después va al 20, 21 y 22. Va al 20, 21 y 22. De esta manera, lo que ustedes tienen es, bueno, las posiciones de cada uno de los elementos. Ahora yo los voy a ir mostrando. Bien, para mostrar esto es tan simple como dentro de un print poner matriz A en fila, primero la fila y después la columna. Simplemente con poner esto se me van a mostrar los elementos de la fila y la columna. El problema es que todo esto se me va a mostrar bastante separado. ¿Cómo hago para que esto se me muestre junto? Bueno, lo que ocurre es que cada vez que ustedes hacen un print, hace automáticamente un salto de línea. Para evitar eso, nosotros vamos a poner la palabra end y decirles al print, che, en vez de hacerme un salto de línea, no me hagas nada. De esta manera, esto se me va a mostrar un poquito más estructurado. Pero todavía queda un poco feo. Entonces le vamos a decir al print, che, en vez de no hacerme nada, haceme un espacio. Un espacio en blanco. Entonces cada vez que haga un nuevo print, va a ser un espacio en blanco. Y ahora sí va a quedar un poquito más prolijo, ¿ven? Ahora parece que queda muy similar a lo que estructuramos acá. 3, 4, 8, 5, menos 2, 10, 7, menos 4, menos 1. Y de esta manera mostramos de manera correcta una matriz. Recuerden que si tienen números muy grandes, eso se va a desestructurar. Por ahora es un ejemplo. Después cuando pasemos a algo más real, vamos a mostrarlas de otra manera, las matrices. Pero para mostrar una matriz de una forma un poquito más correcta por ahora, vamos a usar esta funcionalidad. Lo que hace el end es reemplazarme el salto de línea que hace por defecto el print al final, y lo que lo reemplaza es por un espacio. Lo pueden reemplazar por lo que quieran, pueden reemplazarlo por hola, y lo que va a hacer es cada vez que haya un print va a ser la palabra hola, ¿ven? Cada vez que termina el print lo termina con hola. La idea es que lo termine con un espacio, una separación que sea un espacio. Entonces de esta manera lo hace así. Si yo lo hago, a ver si esto queda un poco, a ver si queda prolijo, queda feo. Bueno, también lo pueden hacer así. Lo que sí les va a quedar un poco acá esto. Pero si lo quieren estructurar, esto lo pueden hacer como quieran. Pero esto si quieren lo pueden dejar así. No queda tan desprolijo. Pero eso lo van estructurando como quieran. Con que lo hagan así, se sobreentiende que los elementos son los de la matriz. Pero si quieren darle un poco de mejora y separarlos cada uno con un pipe para separar el valor del otro, también lo pueden hacer. No va a quedar todo uniforme exactamente, y no es la idea todavía, porque es una forma básica de mostrar una matriz. Después más adelante vamos a ver una mejor forma. Pero es mucho mejor que hacer un print así, vacío, así un print solo de la matriz, y que me quede todo estructurado así y yo no entienda cuando arranca una fila y cuando arranca una columna. Acá sí lo entiendo. Esta es la columna 1, la de 3, 5 y 7, esta es la 2, esta es la 3. Esta es la primera fila, esta es la segunda, esta es la tercera.
Bien. Por ahora vamos a usar esto. Esto lo voy a pasar a una función que la voy a llamar, la voy a poner acá arriba, mostrar matriz. Ahí está. Mi matriz. Y no devuelve nada. Y lo único que hace es esto mismo que hicimos recién. Ahí está. ¿Para qué? Para que la próxima vez que tengamos que hacer esto, no lo hagamos, no copiemos y peguemos el código, simplemente llamemos a la función que lo hace. Me creo la funcioncita y ya no me preocupo en mostrar una matriz, ya tengo una función que lo hace. Después la pueden mejorar a su gusto, pero por el momento ya tengo una función que me puede mostrar cualquier matriz que yo quiera. La matriz A, esto lo reemplazo por mi matriz, si no, no me va a funcionar. Ahí está, ahora sí. Y esta función me va a servir cada vez que necesite mostrar una matriz. Anótensela que les va a servir seguramente para los ejercicios. Bien, y antes de terminar con esta introducción, también nosotros podemos modificar los elementos de la matriz. ¿Cómo sucedían los arrays? Para hacer esto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar la matriz antes y la vamos a mostrar después de la modificación. Ahí está. Vamos a poner acá y vamos a dejar que esto sea la modificación de la matriz. Bien, para modificar una matriz, chicos, lo que tienen que hacer es simplemente ubicar el dato que quieren modificar. Por ejemplo, yo voy a querer modificar, vamos a elegir un par de datos nada más, lo voy a poner en azul. Quiero modificar este, quiero modificar este, quiero modificar este, y vamos a elegir alguno más. Quiero modificar este. Los voy a cambiar, el 3, el primero, modificando el elemento de la fila 1, columna 1. Para modificar este elemento, que es este 3, tengo que hacer lo mismo que hacía acá cuando los mostraba. Acceder a mi matriz en la fila 0, columna 0, y modificar el valor por lo que yo quiera. Quiero modificar este 3 por un 10, lo modifico. Ahora, si quiero modificar también este elemento, es el elemento de la fila 2, columna 0. Entonces acá pongo fila 2, columna 1. Porque acá en la matemática le decimos fila 2, columna 1, pero en la programación le decimos fila 1, columna 0. Porque el 1, el primer elemento, es un 0 acá. Simplemente esa diferencia. Accedo a la fila 1, a la columna 0, y modifico este número por un 20, por ejemplo. Y si quiero modificar este que está acá, el del medio, es el de la fila 2, columna 2. Que acá en programación es fila 1, columna 1. Y lo modifico por un 30, por ejemplo. Y por último, también quiero modificar el último. El último elemento, de nuevo, tengo la particularidad de poder modificarlo de bastantes maneras. Puedo modificarlo poniendo a ojo fila 2, columna 2. O puedo modificarlo sabiendo la cantidad de filas y la cantidad de columnas con anterioridad. Si ya tengo la cantidad de filas y columnas, también puedo poner cantidad de filas menos 1, cantidad de columnas menos 1. O también puedo modificarlo de la siguiente manera. Esto solo funciona en Python, poniendo menos 1 y poniendo acá también un menos 1. Elija la manera que elija, va a funcionar. Me va a modificar el último elemento. Y ahora lo vamos a testear. Vamos a mostrar la matriz antes y la vamos a mostrar después. Y vamos a ver qué pasa. Antes tenía esto y yo modifiqué el de la fila 1, columna 1, se modificó.
el de la fila 2, columna 1, se modificó, el de la fila 2, columna 2, se modificó, y también modifiqué el de la fila 3, columna 3, se modificó, que es el último que está acá. Y esta alternativa puedo usar esta y me va a funcionar. Puedo usar esta y me va a funcionar. De nuevo, esta la vamos a poner, solo funciona en Python. Pero me va a funcionar. Bien, ¿se entendió esto, chicos? Es muy similar a los arrays, solamente que ahora tenemos una fila y una columna. Nada más tenemos esa complicación. Pero la manera de acceder o de modificar los datos es prácticamente igual, no cambia mucho. Ahora nada más tenemos que saber, para encontrar el dato, su fila y su columna. Nada más. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos a hacer... Y después si quieren vamos al break. Para no agobiarlos tanto. Porque es carga secuencial, carga aleatoria y búsquedas según la hoja de ruta. Si quieren explicamos carga secuencial, o si quieren explicamos carga secuencial y aleatoria. Y después nos dedicamos, después del break, a la parte de las búsquedas. Que también va a ser un par de ejemplos nada más. Bien, vamos con esto. Carga secuencial. Lo que vamos a hacer es crear una función. Vamos a ver la PPT, si está esta función, debería estar. Porque acá vamos a tener un problema que Python tiene limitaciones, porque lo que estamos haciendo es tratar de simular arrays estáticos. Queremos simular también matrices estáticas. Y vamos a tener un problemita. Problemita que lo que ocurre es que estas matrices estáticas yo no las voy a hacer crecer de tamaño. Tengo que tener ya predeterminada cuando la inicializo de qué va a ser esta matriz. Si de 3x3, de 3x2, de 2x3. Entonces voy a tener que crear esta función de inicializar matriz. Vamos a ir a el concepto de el material. No les pasé la PPT todavía. Es que me guío más en estos temas que son más complejos, pasando directamente al código. Pero léanla la PPT que está bastante buena, que les explica más o menos cómo funciona la matriz. Yo les expliqué directamente primero la forma matemática, por eso no les expliqué ya directamente el 0 al 1, porque la realidad es que en matemáticas se lo van a explicar de otra manera, entonces se van a confundir. Bien, vamos un poquito más, acá les explica cómo mostrarla. Yo en vez de poner I y J me gusta mucho más que esto sea fill y call. Así se entiende qué es la fila y se entiende qué es la columna. Es más fácil de identificar. Bien. Esta función vamos a usar. Esta función, inicializar matriz, la vamos a copiar tal cual. Tiene algo llamado un operador de asignación llamado más igual, que solo lo vamos a usar, solamente lo vamos a usar para esta función. Porque literalmente esto que está acá es un append escondido. Literalmente esto es un append. No es. Esto lo que está haciendo acá es un append. No, no les voy a mentir. Es literalmente. Es concatenar una lista, pero es un append escondido. Es un append encapsulado. Es lo mismo que el append. Entonces, pero como no hay una. Digamos un atajo de Python para hacerlo sin el append y sin este más igual, lo vamos a usar solamente para esta función. Después para lo demás no vamos a usar ni el más igual, ni el append, ni nada. Porque vamos a tratar de manejarlo de manera estática, como si fuese un vector estático de C, por ejemplo. Entonces, solamente a modo de excepción lo vamos a usar. No, lo que hace es lo mismo que el append, agregar un elemento a la lista. Medio raro como lo funciona Python, medio raro también como lo hacemos, la verdad, pero bueno, lo que estamos tratando de hacer es simular, digamos, unos arrays estáticos que se veían C, entonces la única manera que tenemos es esta. Bien, vamos a crear la función esta, inicializar, me voy a robar también la función mostrar matriz, que me va a servir.
y me voy a robar esta misma, inicializar matriz, que va a recibir la cantidad de filas. Después su trabajo va a ser documentar esta y documentar esta. Yo nada más la voy a copiar y la vamos a usar. Cantidad de filas, cantidad de columnas y valor inicial. Ahí está. Que va a ser un any. Esta es la misma función crear array que ustedes hicieron, pero lo que hace es crear una matriz. Si quieren, en vez de inicializar matriz, le ponen crear matriz, como quieran ustedes, como les parezca más lindo el nombre. No es lo mismo, técnicamente. Y lo que devuelve esta función es la matriz ya generada. ¿Qué se va a encargar de hacer la función? Crear la matriz. La va a crear vacía por defecto. Porque, a ver, si no va a ser un poco complejo agregarlo esto a las filas y a las columnas. Se nos complica un poco más. Por eso no nos va a quedar otra que hacerlo así. Es como un append escondido. Pero bueno, en este tema de matrices no nos va a quedar otra. Así que esta función úsenla tal cual. Por eso ya se las damos en la PPT. Y lo que va a hacer esta función es recorrer todas las filas, crear cada una de las filas con el valor inicial multiplicado por la cantidad de columnas. O sea, lo que está haciendo es crear una lista por cada fila y se la va a agregar a la matriz. Así de una. Esto es como un append. Esto es lo mismo que un append en realidad. A ver, el método append y esto es lo mismo. Si soy franco, es lo mismo. ¿Por qué? Porque, a ver, si vamos más en profundidad, si alguno manejó programación orientada a objetos, igual si no en segundo me van a entender, cuando pasen a segundo. El operador más igual, en realidad, lo que está haciendo acá en el objeto de tipo lista es una sobrecarga. Se sobrecargó el operador más igual y cuando hay un objeto de tipo lista y un más igual, lo que va a hacer es ejecutar una funcionalidad que lo que hace es literalmente lo mismo que el append. Seguramente dentro de la sobrecarga acá se está ejecutando un append. Literalmente. Así que internamente esto hace lo mismo. Pero no importa. Lo vamos a usar igual solamente para crear la matriz. Porque no nos queda otra. Es lo más similar que podemos a tener a el uso de una matriz estática. Retornamos la matriz y ya está. Esta va a ser la función que creamos una sola vez y la vamos a usar. Este valor i no lo usamos, solamente hacemos este código tal y cual como está y lo que nos va a hacer es crear nuestra matriz, simplemente. Y con esto ya podemos crear la matriz que queramos, chicos. Yo quiero crear una matriz de 3×3, como la matriz A. Vamos a poner 3×3. Y llamo a la función crear matriz. Le paso 3 filas, 3 columnas y un valor inicial, el que ustedes quieran. Y cuando la muestro, ya tengo mi matriz de 3×3. ¿Ven? Bastante rápido. Tengo la matriz de 3×3. Si quiero una matriz de 3×2, paso 3 filas, 2 columnas. Ya tengo mi matriz de 3×2. Esta lo comento para que no presente confusión, ¿ven? Ya tengo mi matriz de 3×2. Si quiero una matriz de 2×3, lo mismo. Este le voy a poner matriz B. Este le voy a poner matriz B. Ahí está. Y esta C. Le digo que quiero 2 filas y 3 columnas. Y automáticamente esta función me crea la matriz. No voy a tener que crear yo la matriz a mano. Ya tengo esta función que me lo hace automáticamente. Bien, esto me va a servir para aplicar el concepto de carga secuencial, chicos. Que el concepto de carga secuencial que vamos a ver es, digamos, algo prácticamente igual a como lo vimos con los arrays. No cambia nada, no va a cambiar en absolutamente nada. Va a ser el mismo concepto de carga secuencial,
visto en arrays. No va a cambiar. Lo que va a cambiar nada más, obviamente, va a ser qué es lo que vamos a agregar. Vamos a agregar filas y columnas. Vamos a agregar más elementos que un array. Pero la realidad es que el concepto es el mismo. Se va a ir cargando de manera ordenada la matriz. ¿Y cuál es el orden que va a seguir? Vamos a hacer, en vez de ahora, una matriz de 3×3. Vamos a usar, no sé, la C, la de 2×3. Para cambiar un poco. ¿Cómo va a ser el orden de esto? Bueno, sigan el lapicito. Carga primero este. Después carga este. Después carga este. Carga después este. Después carga este. Y después carga este. Y así sucesivamente. Y acá en este caso sería carga este, después carga este, después carga este, después carga este, después carga este y después carga este. Y así sucesivamente. Eso es lo que va a hacer la carga. Va a ir cargando cada uno de los elementos de la matriz de este orden. Del primero se mueve hacia la derecha y después pasa de forma diagonal al otro. Y así sucesivamente. Entonces va a cargar primero el 0,0, después el 0,1, después el 0,2, después el 1,1, después el 1,2, perdón, el 1,0, me equivoqué, el 1,1, después el 1,2. Es secuencial porque los va cargando ordenadamente. ¿Cuál es el orden que sigue? Este que les grafiqué acá. De izquierda a derecha y pasando en diagonal al próximo. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a probarlo con una matriz de 2×3. Bien, con esta matriz C es la que vamos a tratar de cargar. Vamos a ver qué onda. Bueno, vamos a mostrar la matriz antes de la carga y vamos a mostrar la matriz después de la carga. Ahí está. Y vamos a ver qué onda con esto. Bien, y acá en el medio vamos a hacer la carga secuencial. Que lo que va a hacer esta carga secuencial es simplemente recorrer la matriz, tanto la fila hasta el largo de la matriz que voy a usar, las columnas hasta el largo de la matriz y su fila correspondiente. Porque recuerden que en este caso la cantidad de columnas y la cantidad de filas van a ser diferentes. Entonces tengo que poner el largo de la matriz y acceder a su fila para saber la cantidad de elementos de esa fila. Como normalmente van a todas las filas tener la misma cantidad de elementos, poner esto, poner un 0, es lo mismo. Pero como ustedes quieran. Lo dejamos así porque es por defecto, lo van a ver así en la PPT. Pero lo que hacen es recorrer las filas y las columnas tienen que recorrer hasta el largo de la matriz en su fila. Porque en este caso, como es una matriz de 2×3, va a tener más columnas que filas. Entonces va a haber un error si yo hago así. Va a fallar esto. Entonces, una vez que recorremos las filas y las columnas, lo único que vamos a hacer es pedir el dato y guardarlo. Pido el dato, por ejemplo el número, por ahora trabajamos con números. Si quieren, para ser específicos, en realidad esto en una aplicación real no se le pregunta al usuario, pero para que vean cómo funciona, ingrese un número y le especifico acá en qué fila y en qué columna está. Pero nada más para que se vea. No es que técnicamente esto lo vamos a hacer así. Pero es para especificar, che, en qué fila estás cargando y en qué columna estás cargando. Para que lo vean nada más. Ahí está. Pido el número y lo incrusto, lo meto en la matriz. ¿Cómo lo meto en la matriz? Accedo a su fila, accedo a su columna y incrusto el número. Nada simple como eso. Ejecuto y la matriz antes de la carga tiene 0, 0, 0, 0, todos ceros,
ingrese el número de la primera fila y la primera columna, o sea, este, que sería el 0, 0. Este lo conocemos como el 0, 0, que en matemática lo conocerán como el 1, 1. Y vamos a ingresar el 3, por ejemplo. Ahora me pide esto, ven, va de izquierda a derecha, me pide el 0, 1. Voy a ingresar el 6, va de izquierda a derecha, me pide el 0, 2. 0, 2. Ingreso el 9. Y ahora me pide el 1, 0. Porque hace como en diagonal y va a volver a la segunda fila a pedir a cada uno de sus números. Acá ponemos un menos 2. Me va a pedir el 1, 1. Ahí está. Que le puse un 0. Y me va a pedir el 1, 2, que es el último. Que le puse un 7. Ahí está. Y de esta manera me queda la matriz así después de la carga. Lo que hice fue ir cargando cada uno de sus elementos de manera secuencial. Como los carga de izquierda a derecha. Terminó la fila, en diagonal pasa a la próxima. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántas filas tenga. Y yo puedo cargar la matriz dependiendo de la matriz que quiera. Si quiero una de 3×3, acá lo inicializo 3×3. Y ejecuto, solo le cambio este número. Y lo que me va a hacer es, por ejemplo, poder cargar una matriz de 3×3. Le pongo 3, 4, 8. Miren, 3, 4, 8. 5 menos 2, 10. 5 menos 2, 10. 7 menos 4 y menos 1. Y quedó exactamente igual, ¿ven? Quedó exactamente igual. Y lo mismo, si quiero cargar una matriz de 3×2, le cambio esto por un 3 filas, 2 columnas. Es así dinámico. Cambian un valor y ya le funciona en cualquier matriz. Vuelvo. Y puedo poner 3, 6, la primera fila, menos 4, 0 la segunda, y 1, menos 1 la tercera. Y ya me lo cargó exactamente igual. O sea que la carga secuencial me va a servir para cargar cualquier matriz. Lo que sí, antes tengo que inicializarla. Tengo que decir, ¿qué matriz querés cargar? ¿Cuál va a ser su diámetro? Una vez que la tenga, la empiezo a cargar. Volvamos al ejemplo anterior. Yo quise cargar una de 2×3. Pero pueden hacerlo por una de 3×2, una de 3×3 y una de 2×3. Como ustedes quieran. Pero eso lo definen ustedes, el límite de qué matriz quieren cargar. Les va a funcionar en todos los casos. ¿Se entendió esto, chicos? Es como cargar un array, pero con matrices. Lo único que cambia es que voy a tener un número de fila y un número de columna. Perfecto. Bien, ahí seguimos. Un segundito. Ahí está. Bueno. Entendido esto, pasemos esto a una función. Hagámoslo un poquito lindo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que esto forme parte de una función. La función se va a llamar cargar matriz. ¿Qué va a recibir la matriz a cargar? Nada más. Y la función se va a encargar de todo. Por ahora va a retornar none. Después esto lo van a cambiar dependiendo de lo que les pida. Esta es una función base. Pero esta función la van a modificar dependiendo de lo que le pidamos en algún ejercicio. Porque, por ejemplo, si quieren cargar una matriz de manera secuencial, dependiendo de lo que les pida el parcial, bueno, el mensaje va a ser diferente. En vez de ingrese un número, no sé, ingrese el valor. O ingrese nombre, apellido, DNI. Bueno, eso va a ir cambiando. Pero ahí tienen la base de cómo cargar secuencialmente. Esto va a ir cambiando cuanto más se acompleje el ejercicio. Pero la carga secuencial es, de alguna manera, lograr cargar uno por uno los datos de mi matriz. Copio esto. Lo pego acá.
Y ahí está. Y ahí tienen la función. Y simplemente la llamo acá. Y ahí me va a funcionar igual de todos modos. ¿Ven? Cargo 369 y menos 2, 0 y 7. Ahí está. Bien. Este es el concepto de carga secuencial aplicado a matrices. Ahora vamos a ver el concepto de carga aleatoria aplicado a matrices. Y después, si quieren, hacemos un breakcito antes de ver el tema de las búsquedas. Que preparé nada más 2 búsquedas también como la clase pasada. Es para no marearlos tanto y que tengamos tiempo para seguir practicando. Bueno, vamos a ver el tema de la carga aleatoria. Que de nuevo, si ya entendieron el tema de la carga aleatoria en listas, acá es lo mismo. Acá el usuario tiene la libertad de elegir el índice de la fila o el índice de la columna en donde va a cargar el dato. No lo va a cargar uno por uno de manera ordenada, va a elegirlo el usuario. Bien, entonces esta la borro ya. Ahí está. Lo que sí, en cargar matriz, en vez de matriz C, me equivoqué yo, es mi matriz. Me funcionó porque estaba usando la variable global, por eso me funcionó. Pero lo estructuré mal yo. Es mi matriz. Si no les iba a generar un error, ahí lo corregí. Y bueno, la carga aleatoria lo que va a hacer es simplemente yo voy a elegir con anterioridad qué número de fila y qué número de columna voy a cargar en la matriz. Normalmente acá, en la carga aleatoria, podemos nosotros, si queremos, como les dije en las listas, como les dije en los arrays, inicializar la matriz. Vamos a hacerlo con un ejemplo de una matriz de 2×3 también. No, vamos a hacer otro. Vamos a hacer, ahora que tenga protagonismo, la de 3×2, por ejemplo. Que no la hicimos en los anteriores ejemplos. Bien. Dijimos 3×2, 3 filas, 2 columnas. Y como valor inicial, si quieren le pueden dar none. O le pueden dar 0. Eso es su decisión, la verdad. Técnicamente, si yo puedo cargar un 0, entonces no debería ser un valor inicial, un 0. Pero en C no nos quedaba otra. Porque en C no existían los booleanos, no existía none, no existía nada. Entonces le dábamos como valor inicial a cada matriz o a cada array un 0. Y si hacía una carga aleatoria, bueno, iba a tener todos ceros lo que no cargué. Acá tenemos la posibilidad de poner none en todos los valores que yo no quiera cargar. Entonces, por ejemplo, en una carga aleatoria, antes de la carga y después de la carga. Vamos a mostrar. Mostramos la matriz. Y mostramos la matriz. Y la carga aleatoria, ¿qué habíamos dicho, chicos? Que esta misma, el usuario tenía la elección de seguir o no con la carga. No era una carga con mucho sentido. El único ejemplo que podríamos llevarle es en un juego como un tatetí, en donde tenemos una matriz de 3×3 y hacemos nuestras jugadas. Entonces ahí elegimos dónde posicionarlo. Pero técnicamente nunca a un usuario se le va a preguntar el índice de una fila o de una columna, porque la realidad es que no sabe el usuario qué es una fila y una columna. Esto es la realidad. Ahora, como concepto técnico lo tienen que saber. Así que vamos a por ello en lo que dicen los libros de lo que es una carga aleatoria. Lo que dice, esto es sacado de el apunte que se daba en C. El apunte que se daba en C me indicaba que la carga aleatoria, ya sea en las listas o en los arrays, el usuario podía elegir qué cargar, cuándo cargar y hasta dónde cargar. Entonces vamos a respetar lo mismo que decían los libros. La respuesta por defecto va a ser un sí, porque al menos va a cargar una sola vez. Mientras la respuesta sea sí, o sea la primera vez va a entrar al while, va a entrar al concepto de la carga aleatoria. ¿Qué tenemos que pedir?
pedimos los índices de la fila y también pedimos el índice de la columna. Ahora no solamente elegimos el índice de la fila, sino también el de la columna. Esto es a su gusto. Pueden pedir primero los índices y después el valor, o pueden pedir primero el valor y después los índices. No va a afectar a la carga, es lo mismo. Bueno, pedimos dónde queremos cargarlo y le decimos qué tenemos que cargar, o sea, pedimos el dato. Y el último paso de la carga aleatoria es simplemente agregar el dato a la matriz y seguir, agregar y seguir, preguntar si seguir. Bueno, vamos a hacer paso a paso esto. Pedir la fila. Simplemente es pedir el índice de la fila. Ahí está. Ingrese el índice de la fila. Después pedimos el índice de la columna. Ingresar el índice de la columna. Pedimos el dato. Dato va a ser igual a, que por ahora es un número, así que le podemos poner número. Número sin input. Ingrese un número. Y también una vez que pedimos el dato, lo agregamos a la matriz. Fila primero. Índice fila primero. Índice columna después, porque es fila primero, columna después. Y lo agregamos a la matriz. Y por último, preguntamos si seguimos o no. Esto también lo pueden mejorar. Esto es simplemente la base de cómo funciona. Input. ¿Desea seguir? Ahí está. Y vamos a poner sí barra no. Ejecutamos esto y simplemente, por ahora la matriz no tiene nada. None. Entonces, si yo quiero cargar algo vamos a cargar, por ejemplo, lo que vamos a cargar es esta posición. Vamos a cargar esta posición. Vamos a cargar esta posición. Y vamos a cargar, por ejemplo, esas tres nada más. Quiero cargar la posición 0, 0. Fila 0, columna 0. Le cargo el número 3. ¿Querés seguir? Sí. Quiero cargar la fila 1, columna 0. O sea, fila 1, columna 0. Le cargo el menos 4. ¿Quieres seguir? Sí. Quiero cargar la fila 2, columna 1. Entonces le pongo 2, 1 y le cargo el valor. ¿Querés seguir? Ya no. Y ven que me cargó solo lo que yo le indiqué y lo demás no está cargado. Le pongo none simplemente para hacer referencia a que no cargue nada. Porque si le pongo un 0 es como... ¿Y se cargó un 0 o no se cargó un 0? Por esa razón nada más. Pero si van a los libros en C, en este concepto normalmente la matriz la inicializan con ceros. Porque en C no existen los booleanos, en C no existe el none, en C no existe nada de eso. Entonces la única forma de inicializar algo con un valor por defecto es 0, por ejemplo. Es la única manera, porque ahí solo tenemos... De hecho no existe ni el string en C. O sea, en C nada más tienen flotante, entero y carácter. O sea, ni siquiera existe el tipo de dato string. Es bastante complicado. Es un lenguaje bastante difícil para aprender a programar. Porque lo único que tienen es entero, flotante y carácter. Ni siquiera string, carácter. ¿Cómo representábamos un conjunto de caracteres? Era una matriz de caracteres. Es así de complicado. Perdón, una matriz no. Un array de caracteres para representar un conjunto de caracteres. Así era C. Por eso es tan complicado aprender a C. A manejar el lenguaje C. Por esa razón en C, en los libros de C, la carga aleatoria inicializamos en 0. Pero acá, para darle un poquito más de sentido a esto, lo inicializo en none. Pero si quiere inicializarlo en 0 también, no hay ningún problema. La realidad es que esto no lo van a codear en el parcial.
No van a hacer una carga aleatoria en el parcial. Lo que sí, en la parte teórica, les puede preguntar qué es una carga aleatoria, qué se diferencia de la secuencial o cómo funciona la carga aleatoria, qué hace, o un pedacito de código que diga, ¿esto es carga secuencial o es carga aleatoria? Simplemente eso. Sepan las diferencias entre una y otra y sepan la definición entre una y otra. La carga secuencial carga de manera ordenada, uno por uno, ya sea el array o la matriz, y la carga aleatoria, vos elegís en qué posición cargar, ya sea la fila o la columna o el índice del array, y lo va cargando. Vos tenés la decisión de dejar de cargar o no. Después, ¿qué valor le dan a la matriz? No, o cero, lo eligen ustedes. La realidad para el parcial no vamos a hacer una carga aleatoria. No vamos a hacer eso porque no tiene sentido. No tiene un sentido en un ejercicio real. A menos de que sean un jueguito de Tate en donde el usuario sí elige en qué posición hacer su jugada. Pero más allá de eso, no. Entonces, llévenselo como concepto. Ese mismo concepto de la carga aleatoria que vimos en las listas, en los arrays. Lo que sí, esto valídenlo. El índice de la fila, ya pueden llevarse el código que hicimos en la clase arrays, que ahí lo validamos. Acá fíjense cómo validarlo. Fíjense si lo pueden validar. Porque si yo pongo la fila 4, columna 4, me va a romper todo. Ya me va a fallar. O si pongo la fila 0 que existe, pero la columna 4, me va a fallar la columna, no tanto la fila. Entonces, en realidad fallan las dos, pero falla más la columna en realidad. Entonces, como esto va a fallar, lo real es que sería validarlo con algo que tenga sentido. Por eso de anticipo ya tengo que tener el número de filas y el número de columnas. Para poder validar tanto esto con las filas como las columnas. Eso se los voy a hacer que se encarguen ustedes cuando toquen el código, pero esto debería estar validado al menos. Y bueno, pedimos el dato, lo incrustamos en esa matriz y preguntamos si seguir o no. Este es el concepto de carga aleatoria. Es el mismo en los arrays, solamente que en vez de seleccionar el índice, solamente tenemos que inicializar el índice de la fila y la columna. No solo el índice, un solo índice. Ahora son dos nada más. Todo lo demás es lo mismo. Y la carga secuencial también. Son los mismos conceptos, solamente aplicados a matrices. Bien, ¿me siguieron chicos con esto? Bien, perfecto. Bueno, quedaría después las búsquedas. Si quieren descansamos un poquito. Lleven, ahora les paso si quieren mientras el código, así lo analizan. Y vamos a hacer las búsquedas correspondientes. Bien, vamos a poner punto 4, búsquedas. Y bien, vamos a crear una matriz. No, ya me voy a robar una matriz que ya hayamos usado. Esta, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es averiguar, hacer un par de búsquedas. Vamos a hacer dos nada más. Y ya por hoy terminamos con el tema de la clase. El ejemplo 1 es buscar si un número ingresado se encuentra en la matriz o no. Bien, este era el mismo ejemplo de si se encuentra el nombre o no en la lista. Ahora lo vamos a hacer todo con números hoy. Y ya la clase que viene, si quieren, le metemos un poquito más de strings de por medio, flotantes y algún que otro dato. Bien, pedimos un número. Ingrese un número. No sé si alguien tiene el micro prendido. Escuché a alguien suspirar. Y lo que vamos a hacer, chicos, es buscar si ese número se encuentra o no en, digamos, la matriz. Bien, vamos a ver cómo hacemos esto. Bien. Lo que vamos a hacer es recorrer la matriz, tanto la fila como la columna. Y
también vamos a, para recorrer la fila hasta el largo de la matriz, para recorrer la columna es hasta el largo de la matriz en esa fila. Tengo que pararme en esta fila. O poner acá 0, porque técnicamente una matriz va a tener la misma cantidad de filas y columnas. Así que esto va a funcionar. Pero normalmente en cualquier PPT lo van a ver de esta manera, como ustedes quieran. Y lo que vamos a hacer es, si el elemento recorriendo la matriz coincide, o sea, si el número, cada uno de los números de la matriz, coincide con el que yo ingresé, vamos a poner, se encontró el número. Vamos a probarlo. Y vamos a poner, el número 10 lo va a encontrar, el número 6 no lo debería encontrar y no me dice nada, perfecto, ahora lo vamos a mejorar. El número 3 lo encuentra y así sucesivamente. Lo que hace es buscar entre todos los elementos de la matriz si encontró al número ingresado. Bien, ¿cómo mejoramos un poco esto? Bueno, estaría bueno, porque lo vamos a debatir y van a ver esto. Por ejemplo, yo ingreso el número 4, que lo va a encontrar bastante rápido, porque es el que está en la primera fila y está en la segunda columna. Entonces, si yo pongo el número 4, lo que va a ocurrir es que primero va a evaluar el primero de todos, que es el 3, el que está en la primera fila y la primera columna, no corresponde con el 4. Después va a evaluar el 4, que porque está en la primera fila y la segunda columna. Va a encontrar una condición, una coincidencia, me va a mostrar el mensaje, pero después esto va a seguir. Y es innecesario porque ya encontró su objetivo. Lo que hacemos es, en este caso, si encontró el dato, rompemos con la ejecución del programa. Pero acá va a ocurrir algo muy interesante, porque uno va a pensar que ya resolví el problema, pero no. Como ahora tenemos dos for, yo voy a romper con este for, pero este va a seguir en ejecución. Por ejemplo, pongo el número 4, encontré el 3, no corresponde con el 4, encontré el 4, corresponde, rompo, pero ¿saben qué ocurre? El break va a romper este for, no va a romper este. Entonces, no importa, como rompió solamente este for, el primero, va a ir al segundo ya. De nuevo, va a volver el primer for, perdón, rompió el segundo for, el primero sigue en ejecución. Entonces esto no terminó, no paró la ejecución del programa, ¿ven? Entonces lo que vamos a hacer es guardarnos en una banderita, ponemos acá bandera, igual false por defecto. Si encontró el número le pongo la bandera igual true, y en caso dentro de fuera del segundo for en el primero, si la bandera es verdadera, también rompo con el otro for, porque ya encontró el dato. Porque si no, va a seguir la ejecución del programa. Ahora lo debatíamos de nuevo. Busco el dato. El 3 no es. El primero no es. El segundo sí, porque es el 4. Lo encontró. Cambio el estado de la bandera. Y como rompo con la ejecución, rompe este for. Y como también tengo otro for acá, también lo voy a romper. ¿Para qué? Para que salga directamente. Ya encontró su objetivo. Ya no necesita recorrer la matriz. Entonces lo rompo también. Y de esta manera, ahora sí, se rompió los dos for. Entonces ahí sí hizo la búsqueda correspondiente de la manera más óptima. Bien, este mensajito lo podríamos decir al final. Porque me gustaría también que haya un mensaje de no se encontró el número. Entonces este print lo saco. Y depende de lo que la bandera me devuelva, voy a imprimir un mensaje o el otro. Si la bandera es verdadera, vamos a poner un texto lindo. Vamos a poner algo lindo. Print el número se encuentra en la matriz. Y si no, en un else, el número no se encuentra en la matriz.
De esta manera, lo que hacen es dar una verificación, un mensaje de confirmación o un mensaje de error. Y por ejemplo, yo pongo el número 5 a ver si está. El número 5 está, va a decir se encuentra, pero el 6 que no está, me va a decir que no se encuentra. Y esto mismo, lo ideal, chicos, es pasarlo a una función. Entonces, me voy a robar todo este código. Normalmente lo que queremos es que la función sea lo más genérica posible. Entonces, si queremos que una función sea genérica, no tengo inputs, no tengo prints. Lo que voy a devolver es un estado, verdadero o falso. Entonces me robo nada más esto, me lo llevo a una función que va a ser buscar número, matriz, y le pido la matriz con la que a la que voy a buscarle ese número y el número que quiero buscar, número a buscar le voy a poner. Bien. Esto puede ser cualquier tipo de número, porque la matriz puede tener flotantes, puede tener enteros, así que vamos a poner o entero o flotante, porque vamos a generalizar un poco. Si queremos hacer una función genérica, vamos a generalizar. Y retorna un booleano. O sea, ¿lo encontró o no lo encontró? Así de simple. Pegamos el código. Identamos esto un poquito mejor. Y lo que vamos a hacer es, en vez de número ingresado, es número a buscar. Nada más. Y lo que vamos a retornar es la bandera. Y de esta manera lo que hicimos es nuestra propia función que busque en una matriz un dato. Un número en este caso. Después, si lo quieren hacer más genérico y que tenga correspondencia con cualquier tipo de dato, también lo pueden hacer. Porque técnicamente, acá puede ser, en vez de buscar número, buscar dato en matriz. Porque total, el igual no les va a romper. No importa si hay un flotante, un entero, un string. El igual normalmente nunca rompe. Entonces acá pueden poner cualquier dato si quieren buscar. Y lo pueden hacer aún más genérico. Si le quieren poner el nombre buscar dato matriz, y acá le ponen en vez de ini float un any, también les va a funcionar, porque esto es para buscar cualquier cosa que se encuentre en mi matriz. No importa si es un número, si es un string, si es un flotante. Si le cambian el nombre, lo hacen aún más genérico. Por ejemplo, vamos a poner acá any, porque va a funcionar. Y vamos a poner acá dato a buscar. Ahí está. Y esta función la van a poder reutilizar para cualquier dato que quieran buscar en su matriz. Por ejemplo, esto lo pongo así para que no moleste. Ingresamos un número, llamamos a la función buscar número matriz, lo guardamos en una variable su retorno, y en dato a buscar ponemos el número ingresado. Ejecutamos, y si pongo 5 se encuentra en la matriz, si pongo 6 no se encuentra. El mensaje se pone por fuera, se pone en el main. En la función, cuando es genérica, cuando es general, lo ideal es no poner el mensaje dentro de la función, ponerlo dentro del main. Porque si yo quiero exportar esto a un sistema de web o a un jueguito, por ejemplo, donde no maneja inputs, donde no maneja prints, si yo hago la función bien general, lo voy a poder exportar a cualquier ámbito. ¿Alguien había levantado la mano o alguien puso algo en el chat? A ver. Ani toma cualquier tipo de valor. Sí, cualquier cosa. En realidad, el tipo de dato que especificamos acá es, a ver, es para que el usuario sepa qué es lo que va a recibir. Si acá le pongo cualquier cosa, le pongo none, va a funcionar igual, porque no era restrictivo esta parte. No es restrictivo, o sea, le pongo poner el dato y no va a pasar nada. Pero le ponemos como término de documentar la función y que sea correcto el uso que le estemos dando a la especificación de tipo, lo que esperamos. Si es un dato a buscar, puede ser cualquier cosa. Le ponemos any solamente para que el programador que use la función sepa, esta función le puedes pasar, a este dato le puedes pasar cualquier cosa. Y si yo, por ejemplo, no sé, acá en vez de un 2 pongo Mariano y pongo dato en vez de número ingresado, pongo dato a buscar, no, nombre.
No, mejor directamente le paso, ni siquiera por input, le voy a pasar hardcodeado el nombre para testear. Esto lo comento, porque si no me va a fallar. Y lo que voy a hacer es un print de la bandera, nada más, si no gasto tanto tiempo. Si esto me da verdadero es porque lo encontró a Mariano. Vamos a testear. True. Si pongo otra cosa, José, no me va a encontrar. Por eso, les puede servir para buscar lo que quieran en la matriz. Esto lo va a encontrar. Esta función se la pasan a cualquier matriz y les va a buscar lo que ustedes quieran. Es una función genérica. Pero bueno, por hoy no vamos a meter strings en el medio. Hoy vamos a manejar todos números. No me acuerdo qué número había acá. Esperen, a ver. El -2. Bien. Ahí vuelvo atrás. Ahí está. Este era un -2. Pero por hoy no vamos a manejar strings, no vamos a mezclar strings para no confundir. Pero la realidad es esa, yo puedo buscar cualquier valor en mi matriz. Entonces la función no se va a llamar buscar número de matriz, sino buscar dato en matriz. Entonces esto lo van a poder usar en cualquier ámbito, en cualquier ejercicio, en cualquier lado, porque es una función bien general. Bien, y una más que vamos a hacer es contar cuántas veces se repite un dato en la matriz. Lo mismo, ahora no hablamos de números, hablamos de datos, porque lo mejor que podemos hacer cuando creemos funciones, chicos, es hacerlo lo más genérico posible. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner un ejemplo 2. Ahí está. Ejemplo 2. Buscar si el número ingresado... No, perdón. Buscar cuántas veces se repite el número ingresado. Y acá también, chicos, podemos hacer algo bien genérico. Pero primero lo vamos a hacer específico y después lo pasamos a la función. Bueno, pedimos el número. Yo me puedo copiar esto tranquilamente. Lo voy a pegar. Tengo un contador, que es la cantidad de veces que se repite ese número. Vamos a ponerle contador. Ahí está. Y voy a hacer lo mismo que hice antes. Recorrer la matriz tanto la fila como la columna. For fill in range hasta el largo de la matriz. Es para recorrer las filas. For call in range hasta el largo de la matriz en el índice fila, o sea, en cada una de las filas, es para recorrer las columnas. Y si el elemento que está en la matriz, tanto en su fila como en su columna, corresponde con el número ingresado, voy a contar eso. Y voy a poner acá un mensajito que diga el número se encuentra veces. Si quieren, para los que les molesta que diga una veces, vamos a en la matriz, para los que les molesta como a mí que diga una veces, porque una veces no existe, una vez sería. Si el número es 1, ese número es distinto de 1 mejor. Ahí está. Muestra esto. Y en el else, el número... Ni siquiera tenemos que poner el contador. Podemos poner el número se encuentra una vez. Ahí está. Directamente. Una vez. Ahí está. Ejecutamos esto, chicos. Y... ya me están dando medio lagueado porque estoy grabando, estoy transmitiendo, tengo un montón de pestañas. Bien. Ingreso un número. Vamos a hacer que algunos se repitan. Por ejemplo, el 5 lo vamos a repetir varias veces. Ahí está. Y el 4 también. Ahí está. Si yo pongo el número 7,
que se repite una vez, me va a decir una veces, a ver, si es distinto de 1, me va a decir... no, perdón, me equivoqué yo. Le pifié acá en la condición. Si el contador es distinto de 1. Le pifié yo. Bien, ahora de nuevo. Si yo ingreso el número 7, el número 7 se encuentra una vez. Una vez en la matriz, podríamos ponerlo. Ahí está. Yo pongo 7, me va a decir que se encuentra una vez en la matriz. Si yo pongo el número 4, se encuentra 2 veces en la matriz. Si pongo el número 0, me va a decir... Esperen que esto me molesta. Ahí está. 0 veces en la matriz. Si yo pongo el número 5, 4 veces en la matriz. ¿Ven? Me va a buscar lo que sea. Pero esto no lo voy a pensar solo para los números. Vamos a ser más ambiciosos. Vamos a hacer una función que me permita contar cualquier elemento que encuentre en la matriz. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es llevarnos esto. Y esta función nos la vamos a guardar porque en algún momento nos va a poder servir más adelante. Por eso la vamos a guardar. Me copio esto y me voy a crear una función llamada contar dato matriz. Le paso la matriz, bien genérico el nombre, y le paso el dato a contar. ¿Qué va a devolver esto? Obviamente la cantidad de veces que encontró ese dato. Eso va a ser un entero, porque una cantidad es algo entero. Puede ser 0, no encontró nada, o puede ser un número mayor a 0. Pego el código, esto nunca va a fallar, porque prácticamente lo que hace es contar nada más. O da 0 o no da nada, o da 0 o da algo mayor a 0. Recorre la fila y la columna de la matriz, y si corresponde con el dato a contar, lo cuenta. Y al final lo único que hace es retornar. Una vez hecho esto, después su trabajo va a ser documentar. Lo que vamos a hacer es pasarlo acá. Número ingresado, contador va a ser igual a la llamada a esta función, contar dato matriz. ¿Qué le paso? La matriz y el dato a contar, que puede ser el número ingresado, tranquilamente. Si yo ejecuto esto, el funcionamiento va a ser el mismo. Le paso un 5, 4 veces. Le paso un -1, 0 veces. Le paso un 4, 2 veces. Le paso un 7, me va a decir una vez, por ejemplo. Entonces va a tener el mismo comportamiento. Lo único que hice fue pasarlo a una función. ¿Y esto para qué me va a servir? Para no importa lo que yo tenga en mi matriz, me va a contar lo que yo quiera. Por ejemplo, si mi matriz es una matriz con nombres de personas, nada más, no con números, también me va a contar los nombres. Por ejemplo, voy a copiar y voy a pegar esto y le voy a poner a la matriz todos nombres. Nombres. Ahí está. Sin la matriz tenemos nombres, nada más, Mariano, Ana, Mariano, José, Mariano, Juan, María, Néstor, por ejemplo. Ahí está. Ejecutamos. Todo esto lo comento para que no me genere ningún error. Y ejecuto directamente la función contar matriz y le paso esta matriz de nombres y quiero buscar cuántas veces aparece Mariano. ¿Qué nombre había puesto? Nombres. No, matriz. Ahí está. Nombres. Ejecuto y van a ver que me va a aparecer las veces que encontró a Mariano. Que es 1, 2, 3. ¿Ven? Pongo por ejemplo Ana, que aparece 2 veces. 2. Pongo a Néstor, que aparece una vez. 1.
pongo a Mauricio, que no aparece ninguna vez, 0. ¿Ven? Esta función les va a poder servir para contar lo que quieran en la matriz. Y eso les va a poder servir más adelante para hacer cualquier búsqueda o cualquier contador que requiera algo. Quieren contar las personas con mayores de 30 años. No, perdón, las personas que tienen 30 años. Lo pueden hacer usando solamente esta función. Después lo vamos a ver cuando tengamos a las matrices, le metamos a anidamiento, le metamos estos vectores anidados en los que vamos a estructurar información, no solamente números. Vamos a ver cómo podemos hacer algo como eso. Pero bueno, guárdense estas funciones porque probablemente para el parcial les vaya a servir. Tanto esta como esta. Es lo básico, la idea es hacer la mayor cantidad de funciones así. Pueden crear otra función que sea sumar dato matriz. ¿Qué significa? Sumar matriz. ¿Qué significa? Le pasa una matriz de números y suma todos los números de la matriz, por ejemplo. O otra que diga sumar array. Porque no solamente vamos a hablar de matrices, también vamos a hablar de arrays. Cuando manejemos las listas anidadas, vamos a hablar mucho de arrays, más que de matriz. Sumar array, contar array, buscar dato en matriz, buscar dato en array. No se centren solo en las matrices, céntrense también en los datos de los arrays. Pueden hacer esta misma en vez de matriz para un array. Esta misma en vez de una matriz para un array. Pueden hacer una que cuente una matriz, pueden hacer otra que cuente un array, pueden hacer otra que sume un array, pueden hacer otra que acumule y también sume una matriz. Y esas son funciones genéricas que me van a poder servir para resolver ejercicios, cualquier tipo de ejercicio, no importa si son alumnos, usuarios, empleados, lo que sea, las voy a poder reutilizar cuando quiera. O sea, por ahora, quédense con estas dos. Más adelante vamos a ver si la clase que viene podemos hacer algo un poco más desarrollado con esto y hacerlo bien genérico. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna duda con esto? De cómo hicimos las búsquedas estas. Ok. Bueno, les paso esto entonces. Ahí está. Bueno, chicos, paro la grabación antes de cualquier cosa.